avanzado Jalisco justamente en la práctica educativa. Pues yo quiero platicar con ustedes justamente en plena digitalización, con redes sociales, inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con contenidos digitales en diferentes modalidades. El docente asume cada vez más funciones en materia de curaduría de contenidos. Ustedes tienen que ir a las redes sociales, buscar el contenido que se les ajuste a la práctica, revisar uno y otro, quizá hacer adecuaciones a estos contenidos, y no solamente en contenidos digitales, también con respecto a la información que encontramos en las redes sociales. En este sentido, el docente ya no debe explicar contenidos, sino que ustedes deben orientar la lección de la semana. Lo ideal sería que ya ni siquiera obligaran a leer a los estudiantes, sino más bien que ustedes se pongan el propósito de analizar los intereses del alumnado y a partir de ello sugerir algunas lecturas que puedan ser adecuadas, que puedan ayudar a la infancia, a la juventud a desarrollar este interés por la práctica lectora. Puesto que mucho alumnado desarrolla prácticas ociosas informales, como estar de repente en el TikTok, en el Instagram, entre muchos otros, pues también es importante vincular lo que ocurre en el aula con lo que ocurre fuera del centro escolar. Conscientes de esta situación, justamente el gobierno del estado ha emprendido acciones que son por demás necesarias para nuestros estudiantes y por supuesto para todos ustedes como docentes, a través de convocatorias específicas en materia de lectura y oralidad. Lo anterior sin dejar de lado acciones como lo que acaban de ver en el video de entrega de computadoras, que son herramientas que siempre nos son útiles como docentes y que nos ayudan a facilitar nuestra práctica educativa. Justamente en el marco de Recrea Academy 2023 se está desarrollando el Congreso de Lectura, Escritura y Oralidad, o bien denominado Congreso LEO. Este fue organizado por la Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales, quienes también han realizado diversos concursos literarios muy interesantes que dieron origen a publicaciones nunca antes vistas, como por ejemplo aquella publicación en donde se compiló todas las experiencias de nuestros estudiantes cuando estuvimos confinados por la pandemia. Los mejores escritos y los mejores dibujos incluso se compilaron en una obra que se denominó Memorias de la Pandemia. También nuestras niñas y niños han escrito respecto a diversas problemáticas sociales, por ejemplo, específicamente sobre la violencia de género, y todo lo que ellos escribieron fue compilado en otra memoria que nosotros denominamos Escritura Violeta. En este sentido, de verdad que Secretaría de Educación está muy contenta porque el último ponente engalana este escenario. Es profesor e investigador de análisis de discurso en Barcelona, España. Él es licenciado en Filología Catalana y es doctor en Didáctica de la Lengua. También ha publicado más de 20 monografías y 100 artículos sobre lectura, escritura y didáctica de la lengua. Él desde el 2004 dirige un grupo de investigación sobre literacidad crítica. También entre sus últimos libros está El arte de dar clases. Este libro es de 2021 y también Metáforas sospechosas, que fue su última publicación en 2023. Para clausurar todas las actividades académicas de este escenario principal de Recrea Academy en su edición 2023, nos visita desde España para engalanar este escenario el doctor Daniel Casani con la conferencia Mediadores de Lectura en el Aula. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias a usted, doctor. Qué gusto. El escenario es suyo. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Agradezco a Recrea Academy la invitación para estar aquí. Creo que nunca había estado en un escenario tan grande y en una pantalla tan gigante. Creo que tengo tentaciones de correr de un lado a otro, como si fuera un cantante de rock. Voy a reprimirme.
Y me gustaría, es realmente fascinante estar en un evento tan impresionante como este, con tantas personas, con tantos temas. Les agradezco también a ustedes que hayan elegido quedarse aquí cuando la oferta es tan grande, cuando hay tecnologías punta tan interesantes para aprender el futuro hacia dónde va la escuela, y espero que esta hora que vamos a compartir pues sea placentera, sea divertida y les permita pues avanzar un poco más en este terreno tan complejo que es el de ayudar a comprender. Esta es mi charla, Mediadores de lectura en el aula, y si no lo han hecho ya, les invito a sacar su móvil, a escanear este código QR que tienen detrás, que les permitirá acceder a un espacio en la nube que comparto con todos ustedes, en el que van a encontrar distintos artículos que están relacionados con lo que voy a presentar aquí. ¿De acuerdo? Visto cómo es de fantástico este espacio, he decidido cambiar un poco el enfoque de mi charla para hacerla más divertida, más participativa, de modo que les voy a retar a ustedes con distintos ejercicios que no vamos lógicamente, a desarrollar porque el tiempo es limitado y el espacio tampoco lo permite, pero sí que espero que les pueda hacer ustedes pensar un poco respecto a lo que supone enseñar a comprender. Vamos allá. Entonces, este es el espacio, estos son los artículos que van a encontrar ustedes en el espacio compartido en la nube. Ven ustedes que hay artículos sobre lectura en voz alta, sobre leer en tiempos de Internet, sobre lectura crítica, sobre lectura y democracia, sobre aprender a navegar en la red para encontrar la información deseada. Estos son algunos de los temas relevantes hoy en día en la enseñanza de la lectura. Y este es el índice de la charla. Voy a explicar en primer lugar qué significa ser mediador. En segundo lugar, voy a hablar un poco de la descodificación, de la importancia que tiene la descodificación en la enseñanza de la lectura. Vamos a experimentar un poco qué ocurre en nuestra mente cuando intentamos comprender un texto. Les he preparado algunos ejercicios que he utilizado a menudo en sesiones de formación. Después les voy a mostrar un ejemplo concreto de cómo podrían ustedes ayudar a sus alumnos a entender, a comprender un texto. Voy a utilizar un fragmento de una canción de un colega mío, de Joan Manuel Serrat, que ustedes a lo mejor conocerán. Voy a explicar también algunas ideas respecto a cómo pueden ustedes formar a sus alumnos para que sean mejores lectores. No se trata solo de enseñar a leer un texto, sino de enseñar de darles un pescado, sino de enseñar a pescar para que ellos puedan leer cualquier tipo de textos, ¿no? Voy a acabar con algunos ejercicios de buenas prácticas, con algunas propuestas que pueden utilizar ustedes en la enseñanza de la lectura, y con un epílogo. Veo que ha quedado un poco desfigurada la cita que tienen ustedes dentro del bocadillo, ¿no?, de Miguel de Unamuno, que decía: cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. ¿Qué significa? Que si no lees mucho, no sabes leer muy bien, y entonces lo que puedas leer no lo entiendes y te acaba perjudicando. Vamos a ver si las siguientes citas no han quedado deformadas. Muy bien, ¿por qué la palabra mediador? ¿Qué significa la palabra mediador? ¿Cómo utilizamos la palabra mediador? Es la palabra que me dio la organización para esta conferencia, ¿no? De modo que es la palabra oficial. La mejor manera de explicarlo para mí ha sido esta. ¿Ven ustedes este cocinero de aquí, que está con
vertiendo agua a un guiso, que podría ser una birria perfectamente. No lo es, porque no hay birria en Cataluña, que es donde nació este cocinero. Este cocinero es Fernando Adrià, y es uno de los mejores cocineros del mundo. Ha ganado varias veces este honor, ha sido portada en The New York Times, por ejemplo. Ahora ya está jubilado. Pero aquí lo ven en una foto que apareció en una noticia en el periódico que se titulaba "El día en que fui pinche". Pinche significa lo mismo aquí, ¿no? Pinche de cocina. Es la persona que ayuda a un chef a cocinar. El día que fue pinche de Ferran Adrià. Y la chica que lo escribe es la chica que está al lado. ¿Ven? Entonces, ser mediador de lectura significa que ustedes se ponen el delantal y entran en el aula como si fueran un chef de cocina y enseñan a sus alumnos cómo se construye un texto, cómo se construye el significado de un texto. No explican el significado del texto. O sea, Ferran Adrià no ha cocinado aquí un plato y ustedes lo degustan después, no. Él se ha metido con ustedes en la cocina para enseñarles cómo se prepara el guiso desde el principio, desde que ustedes obtienen los alimentos, que los limpian, que los cortan, que los preparan. No ha escrito una receta de cocina para que ustedes la apliquen en su cocina hábilmente. No, él se pone a cocinar con ustedes. Ser mediador de lectura significa esto, significa que no explicas lo que es la lectura, no explicas el significado correcto de un texto, o no solo haces esto, sino que te pones con los chicos a mostrar el proceso con el cual se construye la interpretación de un texto. Es entonces una actividad que dura un tiempo, que requiere mucha interacción, que requiere que la persona experta, que son ustedes, quizá nosotros no seamos ni los mejores cocineros del mundo, ni los mejores lectores del mundo, pero muy probablemente somos los mejores lectores que tienen sus alumnos. Ustedes seguramente son las personas más letradas, más leídas que tienen muchos de sus alumnos. Y entonces somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de enseñar este proceso a los chicos. Hay dos maneras complementarias de trabajar la mediación en la lectura. Una es dentro del aula. Ven ustedes, creo que no funciona el pointer, o sea, no, porque la pantalla es de LED, ¿no? Ven ustedes a la maestra, ¿no? La ven a la izquierda, a la derecha de ustedes, sentada en un taburete, y los niños que están delante. Pues ella está mediando la lectura dentro del aula en una actividad intensiva, diríamos, una mediación intensiva, una lectura intensiva. Tradicionalmente establecíamos una distinción entre la lectura intensiva y la lectura extensiva. La lectura intensiva es dentro del aula, con todos los alumnos, con una profesora o un profesor que dirige la actividad de principio a fin, que la controla, y en cambio a la derecha ven ustedes algo que no es exactamente un salón de clases, no es un aula, sino que es una biblioteca. Puede ser una biblioteca escolar o una biblioteca pública, y aquí ven que están los chicos solos. No hay profesor, no hay bibliotecario, están leyendo, buscando libros, ordenando libros solos. Esto es lo que llamamos la mediación extensiva, que no hacemos dentro del aula, pero que la podemos organizar desde dentro del aula. Con más detalle, fíjense, cuando hablamos de mediar dentro del aula, hablamos de actividades breves, hablamos de actividades controladas por ustedes,
gestionadas por ustedes, hablamos de enseñar los rudimentos y los aspectos constitutivos fundamentales de la lectura, como son la codificación, pero también la comprensión, como son, por ejemplo, el vocabulario, como es, por ejemplo, entender una palabra que desconoces, como es darte cuenta del tipo de texto que estás leyendo, como es enseñar a anticipar lo que vas a encontrar en un texto, como es enseñar a hacer hipótesis y confirmarlas de comprensión. Todo eso lo hacemos con andamiajes, con ayudas cercanas, porque estamos en el aula compartiendo el mismo espacio y el mismo tiempo. Es una actividad muy interactiva, nosotros estamos encima, corregimos los errores, orientamos. En cambio, en la mediación extensiva que ocurre fuera del aula, nosotros lo que hacemos es proponer a los chicos, por ejemplo, que vayan a la biblioteca, que elijan un libro, organizamos un club de lectura, organizamos un foro de intercambio de ideas con like o no like en línea, organizamos actividades para que los chicos desarrollen la comprensión y la interpretación, para que se acostumbren a leer libros fuera del espacio de la escuela, para que desarrollen actitudes positivas hacia la lectura, hacia los libros, para que desarrollen hábito lector, para que puedan sentir emociones positivas leyendo un libro, puedan quedar fascinados por una historia de misterio, por un thriller. Entonces estos son andamiajes, son ayudas que hacemos a distancia, que hacemos desde el aula en un tiempo limitado, pero que ordena toda la actividad que hacen los chicos fuera de la escuela y fuera del espacio que ustedes tienen con ellos. No hay tanta corrección, hay diálogo también, es una interacción más diferida. Esta charla trata sobre todo de la izquierda, de las actividades más intensivas dentro del aula. Entonces, vamos allá y empezamos los juegos. ¿Están preparados ustedes? Clase de lectura. Por favor, lean el texto y respondan a las preguntas. Lean el texto en voz alta, por favor, conmigo. Plot, ro, yo, pedrí, en el catón, socré, un bancote, el graso estaba cantamente liniendo, no lo drinió, un parajocia y un parijoci estaban plinando a mi hendidor. Respondan las preguntas, por favor, con el compañero que tienen al lado. Explíquenle las respuestas de estas preguntas. ¿Dónde pedrió el escritor Plot-Ro? En el catón, efectivamente. Respuesta correcta. ¿Drinió al graso? No, no lo drinió. Respuesta correcta. ¿Quién estaba plinando a su hendidor? Una parajocia y un parijosi. Respuesta correcta. Estoy muy contento. Veo que la clase de lectura ha ido muy bien, ha funcionado. Veo que ustedes saben leer, porque han respondido acertadamente las preguntas, ¿no? No han leído muy rápidamente conmigo al principio, pero bueno, aquí viene una segunda oportunidad. Por favor, lean conmigo el texto en voz alta. ¿Están preparados? La lectura en la escuela del Imperio Romano. La manera era en voz alta, fuera cual fuera el nivel o el objetivo. La lectura podía ser
directa o también realizada por un lector que se interponía entre el libro y quien lo escuchaba, bien individuo o bien auditorio. Muy bien, tienen ustedes muchas habilidades de descodificación. ¿Pero se han enterado de lo que dice el texto? ¿Han entendido o solo han sido capaces de oralizar en voz alta este texto matemático en el que hemos sustituido algunas letras sistemáticamente por algunas cifras, ¿no? Entonces, ustedes tienen tan desarrollada la capacidad de descodificación que no han tenido problemas para poder leer en voz alta este texto, pero han experimentado de algún modo lo que siente un niño o un joven que está empezando a leer y que todavía no ha automatizado plenamente la capacidad de poder relacionar una grafía con el sonido, de poder oralizarlo y de poder de algún modo procesar las palabras que hay aquí. Estos dos ejercicios, este y este, son ejercicios que lo que intentan decir es que la codificación, la descodificación, la capacidad de poder relacionar las letras con los sonidos, de poder escribir las letras, es muy importante, marca la diferencia entre un buen lector y un lector mediocre o un mal lector, pero es solo la puerta, el primer nivel para empezar a ser realmente un lector comprensivo y crítico. Es necesario todo lo que trabajamos. Antes estaba en el salón del encuentro Leo y había unas profesoras fantásticas explicando las distintas categorías de dominio grafomotor de los chicos, de los niños. Es efectivamente muy importante, pero es solo el nivel epidérmico, superficial. Lo que nos interesa, una vez dominado este código, es enseñar a los chicos a comprender realmente los textos. Y para eso vamos allá. ¿Cómo comprendemos? Y aquí vienen más retos. ¿Están preparados ustedes? Muy bien. ¿Cómo acaba esta historia? ¿Viajó o no viajó la persona? Me imagino que ustedes han entendido que una persona sube al autobús, tiene que pagar un ticket, porque normalmente hay que pagar un ticket en el autobús, ¿no? Ustedes dirán camión, quizá, pero no tiene el dinero exacto y le dicen que tiene que bajarse. Esto es como mínimo lo que ocurre en España. Tú estás obligado a tener el importe, a lo mejor no es aquí igual, pero si no tienes el importe, si quieres pagar, por ejemplo, con un billete de 100 pesos o de 50 pesos y el conductor o quien vende el ticket no tiene cambio, tú te tienes que bajar. Pero hay una mujer muy generosa que te da lo que necesitas para tomar el ticket, que son los 2 pesos. ¿Entendieron la historia de esta manera? Sí. Vamos a ver si entienden la siguiente. ¿Están preparados? Veo caras más serias. Veo como caras, esas caras de interrogante, ¿entienden ustedes? De interrogante, ¿y esto? Porque yo he ido a alguna joyería, pero no me sirven Coca-Colas. Y tampoco se parten de risa, porque en principio, o sea, sería como reírse de ti, y eso es muy desagradable, muy descortés, ¿no? ¿Qué les parece? Estamos en una joyería, ¿sí? ¿En las joyerías aquí en Guadalajara sirven Coca-Colas? Oh. ¿En qué lugar en Guadalajara la gente se parte de risa cuando das dinero? ¿En algún lugar?
Bueno, creo que no entienden el texto. Entonces la situación es la siguiente. Ustedes han entendido el texto de la izquierda, el de subir al autobús. Ven ustedes que está en verde, está en OK. ¿Lo han entendido? ¿Por qué lo han entendido? Pues lo han entendido porque ustedes, cuando leyeron el texto, cuando leyeron autobús, le dieron a un fichero que tienen en su mente que se titula Viajar en autobús, se abrió el fichero y allí está todo el proceso de ir en autobús. De modo que todo lo que no se dice aquí, que es que necesitas un ticket, que lo compras antes, que si no tienes ticket no puedes viajar, todo eso ustedes lo han aportado el texto y han construido el significado. Pero lo que ha ocurrido aquí es que ustedes han abierto el fichero de ir a un negocio de compras, lo han abierto y allí no han encontrado nada de que te sirvan una Coca-Cola o que se rían de ti. Entonces se han quedado sin entender nada. Entonces aquí tienen la aspa roja y si ven ustedes este bocadillo, esta especie de circulitos pequeños de colores, ven que están rotos, que no hay ningún entramado, ningún atomium que esté atado. ¿Por qué? Pues porque ustedes no han entendido nada. Fíjense que hay circulitos verdes, rojos y negros. Los negros es lo que ustedes han entendido del texto, que lo han entendido en los dos casos. Los rojos son el conocimiento previo. Ustedes han recuperado lo que significa, lo que se requiere para ir en autobús y lo han conseguido relacionar con los puntos negros. Y a partir de aquí ustedes han suplido las lagunas, los vacíos, y han hecho inferencias y han deducido que era posible que hubiera una mujer que era muy buena persona y que les diera a ustedes gratuitamente 2 pesos para poder viajar en el autobús. Pero esto no ha ocurrido igual con el texto del negocio y no han entendido nada. ¿Por qué? Pues básicamente porque yo les he engañado. Porque yo no les he contado que esta historia pasa en Marrakech, en Marruecos, en el Zoco, donde es muy habitual regatear, ¿entienden ustedes el verbo regatear? Negociar el precio, y donde el regateo es tan extenso, dura tanto tiempo, que te sirven una bebida al principio. Y antes te servían un té, pero como hace tanto calor, pues ahora te sirven una Coca-Cola. Ya está. Si yo les hubiera dicho que esto ocurría en Marruecos y no en Guadalajara, ustedes probablemente habrían entendido también el texto de la derecha. Pero yo he sido un mal profesor y no les he contextualizado previamente el texto. Yo sé que es muy duro ser engañado, y más en un foro tan grande como este, pero hay una segunda oportunidad para que ustedes den lo mejor de su experiencia, Entonces les voy a proyectar un texto que ustedes conocen perfectamente. O sea, conocen la historia del texto, pero no sé si van a poder entenderla. Entonces les pido solo que si ustedes entienden la historia que yo voy a proyectar, levanten la mano. ¿Preparados? No veo ninguna mano levantada. Una. Después veremos si acierta o no, porque es muy fácil levantar la mano porque saben que no voy a preguntar. Veo 2 manos levantadas. Venga, chicos, es la oportunidad para triunfar. 3 manos levantadas, gracias. Hay otra, 4 o 5. Muy bien, ¿dónde pasa la historia? Es la historia del descubrimiento de América de Colón. ¿Están ustedes de acuerdo o no?
¿Están ustedes de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Y cómo es posible que sabiendo esta historia ustedes no hayan levantado la mano? ¿Cómo puede ser? Pues básicamente porque ustedes no van a Recrea y a la última conferencia de esta jornada pensando que este conocimiento va a ser útil. Ustedes piensan pues, que el ponente hablará de otras cosas y que no van a necesitar esto para entender un texto, ¿no? Si yo les hubiera dicho, vamos a leer un texto que habla del descubrimiento de América, ustedes lo habrían entendido todo. ¿Están de acuerdo? Pues aquí tienen ustedes uno de los principios de la mediación lectora, que es que ustedes tienen que ayudar a los chicos antes de encontrarse con el texto. Ustedes tienen que presentar el texto, tienen que hacer alguna actividad para que el chico tenga motivación para leer el texto, para que prepare ese conocimiento previo del texto, para que de algún modo se ponga en marcha antes incluso de empezar a leer. A ver qué entienden ustedes de este texto. Ayer cené pronto y muy bien con mi ex. Piénsenlo un poco. ¿Cómo interpretan la situación? ¿Ex qué es aquí? ¿Ex jefe? ¿Ex colega? Uy, qué risas. No. Es ex marido, ex esposa, ex pareja. Pero ¿cómo lo entienden ustedes? Una profesora europea en una ocasión me dijo, él quiere regresar con ella. No sé si ustedes entienden lo que estoy diciendo con el texto. Ella entendió que, por supuesto, una pareja heterosexual, si se ha separado es porque el hombre ha dejado a la mujer. Y una mujer decente, después de haberse separado, nunca aceptaría ir a cenar con su ex esposo si no es porque supiera, con cierto fundamento, que su ex esposo se arrepiente y quiere regresar con ella. Me dijo una persona de 40, 50 años, europea. Claro, mis estudiantes se parten de risa, ¿no? Es absolutamente loco. Sencillamente tuve una pareja durante un tiempo, nos separamos, tenemos muy buena relación, nos fuimos a cenar y muy bien significa que nos reímos un montón. O quizá ustedes han pensado que es una pareja que estaba casada, que se ha separado, que tienen 2 hijos, que están peleando mucho, que tienen una historia muy dura de divorcio detrás y que, bueno, muy bien significa no que se han reído o que lo han pasado muy bien, sino sencillamente que no se han peleado. Entonces, claro, ¿cómo puedes saber que realmente entiendes un pequeño texto si no hablas de todas estas cosas? O sea, entender es ir mucho más allá de lo que dicen las palabras que conforman el texto. Es darle un significado que tenga sentido para la persona que habla, para esta mujer que ven aquí, ¿no? Y que tenga de algún modo sentido en el contexto donde ustedes viven, en la cultura donde ustedes viven. Esto es lo que ocurre en nuestra cabeza cuando leemos. Y no lo voy a explicar porque ocuparía 4 horas y no tiene sentido, pero todos estos cuadros que ustedes ven es lo que ocurre dentro de la cabeza para poder entender un texto. Y lo que pasa es que no nacemos con todo esto dentro de la cabeza, sino que hay que desarrollarlo, hay que aprender a hacerlo. Y es un trabajo que dura toda la vida. O sea, olvídense de la idea que los niños aprenden a leer en infantil o en primaria. No. Aprendemos a lo largo de la vida. Estamos constantemente aprendiendo a leer nuevos textos. Es posible que ahora estén aprendiendo a leer pues, géneros que antes no existían, digitales, porque han empezado un trabajo nuevo y ahora están empezando a encontrarse textos distintos. Leer es muy difícil. Si
entendemos que leer es comprender e interpretar de la manera que lo estoy mostrando ahora. Entonces vamos con un ejemplo de lo que yo creo que ustedes tendrían que hacer con sus alumnos, ¿de acuerdo? La canción de Joan Manuel Serrat. ¿Sus alumnos van a conocerlo? No, muy probablemente, porque son de otra generación. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar un vídeo, una imagen de él y decir, vamos a escuchar una canción de un músico español muy famoso en América Latina, también en México. Se llama Joan Manuel Serrat. Busquen información de él. ¿Qué saben de él? ¿Qué pueden encontrar de él en la red? Vamos a leer y a escuchar una canción que se titula Cada loco con su tema. ¿De qué puede tratar esta canción? Escriban 5 palabras que podrían aparecer en esta canción, en su opinión. Esta es la actividad de contarles a sus chicos lo de Colón, el descubrimiento de América. Es presentarles para que no ocurra lo mismo, ¿no? El siguiente paso es empezar a leer o a escuchar y decimos, vamos a trabajar solo con un fragmento. La canción, que es muy conocida, dicen, prefiero los caminos a las fronteras. No dice prefiero, dice prefiero los caminos a las fronteras, una mariposa al Rockefeller Center y el farero de Capdepera al vigía de Occidente. Entonces, lo primero que hay que hacer es decir, chicos, hagan 2 listas. Una lista de las cosas que Serrat prefiere y una lista de las cosas que Serrat no prefiere. ¿Qué prefiere? Los caminos, una mariposa y el farero de Capdepera. ¿Qué no prefiere? Las fronteras, el Rockefeller Center y el vigía de Occidente. Y luego dice, bueno, ¿y el Rockefeller Center qué es? Porque ustedes lo sabrán, probablemente, pero los chicos de ustedes probablemente no. Entonces hay que decirles, vayan a Internet y busquen fotografías del Rockefeller Center, cuándo se construyó, dónde está, y así descubrirán que es un edificio que está en Manhattan, en Nueva York. Y Capdepera, ¿dónde está Capdepera? ¿Quién sabe dónde está Capdepera? Es un pueblecito de la costa de la isla de Mallorca en el Mediterráneo. Totalmente peregrino, no tiene ninguna relación con nosotros, pero ellos pueden encontrar esto en Internet. ¿Y por qué lo explica Serrat en esta canción? Porque él nació allí, en Cataluña, en el Mediterráneo, porque él pues probablemente ha paseado por las playas de Mallorca, etc. Y llegamos al último punto. Bueno, me he avanzado. O sea, esta sería una de las lecturas, leer las líneas, que es lo que prefiero y lo que no prefiero, ¿de acuerdo? Ay. Perdón, he equivocado de botón. Aquí tienen leer entre líneas, que sería buscar dónde está el Rockefeller Center y Capdepera. Y otra pregunta interesante sería, ¿qué significa para ustedes camino? ¿Qué significa para ustedes frontera? Porque son metáforas, evidentemente. ¿Qué es un camino? ¿Qué es una frontera? Un camino es una cosa que te permite llegar a algún lugar, a algún destino. En cambio, una frontera es algo que te impide, ¿no? ¿Por qué prefiere una mariposa a un farero de Capdepera? ¿Qué es un farero? Alguien que está en un faro. ¿Qué es un faro? Una construcción muy alta que orienta a los barcos para que no encallen en la costa, ¿no? Entonces, bueno, los chicos aprenden todo esto y llegamos a la pregunta final, que es, ¿qué significa para ti esta canción? ¿Qué dice esta canción? ¿Cómo la has entendido? La manera como tú la entiendes y la interpretas es válida, porque es lo que a ti te ha despertado esta canción. Pero, ¿qué quería decir Serrat? ¿A qué se refería? ¿Qué es el vigía de Occidente? Hay muchas interpretaciones.
Los españoles pensamos que el vigía de Occidente era el dictador Francisco Franco, que había acabado de fallecer poco después que Serrat compusiera y cantaba esta canción. Pero muchas personas en América Latina creen que el vigía de Occidente es Estados Unidos de América, con la actitud que tenía de fiscalizar y de intentar ordenar las políticas de todos los países latinoamericanos, ¿no? Y aquí pueden ver lo que es la lectura crítica. La lectura crítica es entender, primero, entender literalmente las palabras, lo que prefiero y lo que no prefiero. Es después entender los topónimos y los lugares, entender las connotaciones que tienen las palabras camino, por ejemplo, y frontera. Y finalmente es interpretar políticamente, ideológicamente, lo que significa una canción para ti y para otras personas. Para muchos argentinos esta canción es muy significativa porque fue la primera canción que Joan Manuel Serrat cantó en el estadio de Boca o de River cuando pudo regresar a Argentina después de muchos años de no poder entrar por el proceso militar argentino. De modo que es claramente una canción que tiene muchos significados para personas distintas, ¿no? Y lo importante del ejemplo, quizá la canción no es muy adecuada, evidentemente, para un grupo de chicos mexicanos, pero sí que es relevante el proceso, cómo se construye la mediación que he ejemplificado con ustedes. De modo que si ustedes quieren ayudar realmente a sus chicos a entender, ustedes tienen que preparar las tareas con distintas consignas. Empezar con la lectura previa, con tareas previas de contextualización, de activación de conocimiento previo, seguir con consignas pequeñas pautadas que ayuden a los chicos a entender el texto de lo más superficial, de lo más literal, a lo más inferencial, a lo más crítico, ¿no? Es dejar que cada alumno lea a su ritmo, es fomentar que hablen por parejas, que dialoguen, que conversen, porque de esta manera pueden hablar y hablar es la mejor manera de verbalizar lo que has entendido, de contrastar lo que tú has entendido con otra persona. Y ustedes están allí encima, en el centro, gestionando esta situación, orientando, confirmando, corrigiendo si hay alguien que se ha equivocado. Vamos a ver rápidamente otros ejercicios, cómo vamos de tiempo. Ya queda poco, de modo que voy rápido. Una cosa que pueden hacer, enseñar a los chicos a fijarse en las palabras importantes. No hace falta leer palabra por palabra de izquierda a derecha y de arriba a abajo para entender un texto. ¿De qué trata este texto? Este es un texto estropeado. Habla de pasar vacaciones. ¿Dónde? En un lugar donde hay carreteras estrechas, donde se circula por la izquierda, donde hay gaitas. Irlanda, Escocia, ¿no? Escocia más que Irlanda, porque creo que en Irlanda se circula por la derecha, ¿no? Pero es muy importante porque los chicos creen que hay que entender todas las palabras y que hay que leer de principio a fin, palabra por palabra, para poder entender un texto. Y esto es falso. No leemos así en la vida real. ¿De qué trata este texto? A ver qué me pueden decir de este texto. ¿Pueden entender alguna palabra? ¿No saben polaco? ¿Seguro alguien entiende alguna palabra? Una palabra que levante la mano, es fácil una palabra. Veterinarza, veterinario, y además aparecen muchos animales. ¿Hay alguien que entienda una segunda palabra? Domu, ¿qué significa domu? Casa. ¿Alguien sabe latín? ¿Pueden recuperar el latín que estudiaron? Este es un ejercicio para mostrar que incluso no entendiendo un idioma, puedes entender muchas palabras si utilizas todo tu conocimiento previo.
Entonces, para leer utilizamos todo lo que hemos aprendido previamente con otros idiomas, ¿no? De modo que, claro, cuando empezamos a leer no sabemos esto, pero leer en una segunda lengua sí que lo permite. Seguimos, aquí tienen la explicación. ¿De qué texto se trata este? Epa axos saten rotesu hacer gesio. ¿Qué es esto? Es una noticia periodística. ¿Dónde está ubicada? ¿Dónde ocurre? En epa y abnoto, ven ustedes que es la primera palabra que aparece en el párrafo, que es donde se localizan siempre las noticias. Ustedes pueden enseñar a sus estudiantes a utilizar pistas contextuales para, de algún modo, inferir significados. ¿Qué significa la tombla tanto? ¿Qué significa parli? ¿Son capaces de entender este texto, ustedes? Anímense, pruébenlo. ¿De qué trata? Es un texto real, publicado en un periódico español. Millares de millones en un importante tomblatanto de parli detectado en Mallorca. ¿Qué es parli? ¿Qué es tomblatanto? Tomblatanto es contrabando. Y parli es carne. Si ustedes, en otro contexto, no en una conferencia con centenares de personas, ¿no?, pudieran leer tranquilamente este texto, se darían cuenta que tomblatanto es una actividad no muy legal, que parli es algo que se guarda en un frigorífico con grandes cantidades, que hay que consumirlo antes de una determinada fecha, ¿no? Este es un ejercicio para hacer algo muy importante, para comprender, para saber leer, que es enseñar a entender las palabras que no entiendes sin buscarlas en el diccionario. Porque si tú tienes que buscar en el diccionario todas las palabras que no sabes cuando estás aprendiendo a leer, falleces, mueres de aburrimiento, porque es muy pesado. Y es algo que no hacemos las personas que sabemos leer. Las personas que sabemos leer tenemos la capacidad de poder deducir muchas palabras que no entendemos por el contexto, como quizás han hecho ustedes con tomblatanto y parli. En un texto siempre hay palabras desconocidas y lo que hay que hacer es intentar decidir si son importantes o no son importantes. Tomblatanto y parli eran palabras importantes porque si no sabían de qué trataba, no entendían nada del texto. Entonces, como son importantes, ustedes tienen que intentar adivinar qué significa y para eso tienen que releer el texto, buscar pistas contextuales y poder deducir lo que puede significar. Con tomblatanto es más fácil, con parli era más difícil. Pero esta es una actividad muy importante para enseñar a los alumnos cómo leemos de manera habitual las personas que sabemos leer. Porque ellos creen que nosotros conocemos todas las palabras del diccionario. Y esto es falso, totalmente. Vamos a ver, para terminar ya, algunos ejercicios, algunas prácticas. Por ejemplo, ¿cómo trabajar un cuento de Augusto Monterroso? Pues leyendo paso a paso. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Pregunta para ustedes, ¿cómo era este país? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Y esta oveja, además de negra, cómo era? Hablen un minuto con su compañero. Y hablan un minuto y seguimos. Fue fusilada la oveja negra. ¿Por qué fue fusilada? ¿Por qué en este país fusilaron una oveja negra? Y ustedes dicen, por esto, por lo otro y tal. Vamos a ver lo que dice Monterroso. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre, dice esto literalmente,
que quedó muy bien en el parque. Pregunta, ¿por qué esta comunidad decidió levantar una estatua ecuestre recordando este desagradable atentado, asesinato de una oveja negra? Y ustedes me dicen, así en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, ¿cómo acaba la historia? ¿Qué piensan ustedes? Pues ya pueden leer lo que escribió Monterroso. Lo importante aquí es hacer preguntas mientras estás leyendo, para desarrollar la capacidad de anticipar de los chicos, para que hablen de cómo interpretan la historia. Aquí tienen un texto expositivo, se explica información. Ustedes tienen muchos textos expositivos en el libro de química, en el libro de sociales, en el libro de lengua, de literatura. Lo único que tienen que hacer es elegir 4 frases que estén repartidas en distintos lugares del texto, escriben frases equivalentes con sinónimos para que no puedan hacer como Plot Raw sus alumnos, las mezclan como en la columna de la derecha en azul, y les dicen a los alumnos de ustedes, chicos, lean el texto y díganme en qué orden aparecen las 4 frases que ven a la derecha. Este es un buen ejercicio de lectura que pueden aplicar ustedes con su libro de texto. Vamos adelante, que queda muy poco tiempo ya. Pueden trabajar con rellenar huecos, pero no hace falta que los huecos sean de palabras. Fíjense en este ejercicio divertido. Los papalachis somos nosotros desde el punto de vista de los habitantes de Samoa. Entonces, el español permite que ustedes saquen las últimas letras de las palabras y que los chicos tengan que reconstruir el texto. Trabajar con huecos es interesante, es bueno, pero no tienen que ser siempre huecos de verbos o de formas verbales. Pueden ser ejercicios más significativos. Buscar falsedades. O sea, uno de los problemas de la lectura crítica, lo vemos ayer en la charla, es que solo se leen textos verdaderos y el mundo está plagado de falsedades. Ya saben ustedes que hoy en día hay más noticias falsas que ciertas, ¿no? Entonces, tenemos que entrenarnos a detectar falsedades y una manera buena de hacerlo es empezar en la escuela. Trabajar con Wikipedia. Busquen cómo se definía fumar en el 2012, en el 2017 y en el 2023. Comparen las 3 definiciones en español de fumar. ¿Por qué ha cambiado tanto la definición de fumar? Sigue siendo lo mismo, ¿no? Pero lo que ha cambiado es nuestra manera. Este es otro ejercicio de lectura crítica de nivel más elevado. Llegamos al final. Bueno, el verbo leer, nos dice Jorge Luis Borges, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. De modo que, como decía John Holt, un pedagogo norteamericano de principios de siglo, o otros autores, la mejor forma de conseguir que los niños odien la lectura es obligándoles a leer. Obligar a leer no es mediar. Mediar es ayudar, es mostrar el camino, no la frontera. Es de algún modo orientar para que los chicos descubran las posibilidades de leer, ¿no? De modo que leer es difícil. Es muy complicado. No se acaba nunca de llegar, ¿eh? Todos necesitamos mucha ayuda para comprender. Nosotros somos las personas más letradas que tienen nuestros alumnos cerca. Nosotros somos los responsables de enseñar a leer. Y no estoy hablando a los maestros de lengua. Estoy hablando a los maestros de ciencias naturales, de ciencias sociales, de tecnología, de arte, de gimnasia, de todo. Porque en esta comunidad en que vivimos, que es una comunidad letrada, el conocimiento se expresa a través de la escritura, a través del lenguaje. Y ser un buen abogado requiere saber leer las leyes y las normas, y ser un buen científico o un buen economista significa poder leer los textos correspondientes de esta disciplina. De modo que esta es una
es un planteamiento para todos, ¿no? La manera de ayudar, de mediar en la lectura es con actividades de prelectura, con consignas concretas y pautadas, de más epidérmicas a más profundas, de más literales a más críticas. Trabajando en pareja, la oralidad es el instrumento más poderoso que tenemos para aprender otros modos de representación del conocimiento. De modo que lo peor que se puede hacer en una clase es prohibir hablar. Yo lo que recomendaría es prohibir estar en silencio. Claro, luego hay que conseguir que los alumnos hablen de lo que estamos trabajando, que no es fácil, evidentemente, ¿no? Pero bueno, conversando sobre los textos se desarrollan las interpretaciones y verbalizando lo que hemos entendido y escuchando lo que verbaliza el compañero podemos comprender y ayudarnos mutuamente, ¿no? Bueno, si quieren saber más, todo lo que yo hago está en la red. Como científico estoy obligado a publicarlo todo en acceso abierto. Busquen mi apellido extraño, de origen occitano, y encontrarán todos los textos, menos los libros de editoriales que tienen derechos de autor. Pueden también, este es mi último libro, y pueden seguirme en YouTube. Me he hecho un canal de YouTube y en el futuro espero poder compartir con ustedes contenidos más audiovisuales sin monetización, y si algún momento llega voy a darlo a una ONG porque no me interesa para nada el fenómeno youtuber. Muchas gracias. Gracias. Doctor, muchísimas gracias. Tenemos oportunidad de un par de preguntas. ¿Nos regalaría unos minutitos? Si me ayudan, por favor, con el micrófono. Y si alguien tiene una pregunta, ¿puede levantar su mano, por favor? ¿O todos entendieron todo perfectísimo? ¿No tienen nada que preguntar? Esta es su última oportunidad, muchachos. ¿No hay preguntas en el chat allá? Bueno, pues ya que son todos tan aplicados como buenos maestros que son, doctor, bueno, pues entonces yo le pediría a mi compañera Zuli Ortiz, allá, a ver, espérame Zuli, un segundo por favor, allá. 2 preguntas, chicos. Que sean fáciles para que yo quede bien. Maestra, que sean... Sí, gracias. Bueno, pues buenas noches. Primero, pues, estoy muy emocionada de tener al maestro Casani aquí, de veras. Lo he seguido durante años en mi carrera como maestra de lengua. Muchísimas gracias, Me alegro maestro. mucho que le hayan ayudado a mis libros. Sí, los tengo casi todos. La pregunta es, maestro, las estructuras mentales que vamos formando con los niños, siempre tenemos un problema con los maestros que no son de lengua. Los maestros de otras áreas se concretan a pensar que el conocimiento puede ser traslapado. Aquí está el conocimiento, lo meto en la cabeza del niño y ya. ¿Qué recomendaciones nos daría para formar esas estructuras mentales que le permitan al niño seguir aprendiendo? O sea, usted se da cuenta que viene el profesor de matemáticas o el profesor de ciencias naturales, oye, que no sabe leer el chico, a ver si haces algo, ¿no? Porque los profesores no se dan cuenta que el problema también es suyo. Hace muchos años, en España, en Cataluña, me llamó el gobierno y me dijo, mira, tenemos un problema muy importante y es que hemos adaptado un método de química para trabajar en el bachillerato que viene de Inglaterra, que es muy bueno, que hay pues unos textos iniciales, luego los chicos salen a hacer salidas, van al laboratorio, hacen experimentos, pero tenemos un problema y es que los chicos no entienden el texto. Entonces lo que hacemos es llamar al especialista de lengua y de lectura para que solucione el problema, ¿no? Y claro, yo dije, mira, es que es muy sencillo. Ustedes, profesores de química, lo que tienen que hacer es ponerse a ayudar a sus alumnos a entender los textos de química, porque no lo va a hacer el profesor de lengua porque no sabe química. Y saber química es saber leer formulaciones químicas, saber verbalizarlas oralmente.
los muchos profesores de otras disciplinas piensan que si tienen que encargarse de la lectura va a ser más trabajo para ellos, va a ser más caro. Y no es cierto. Sencillamente, en vez de presuponer que los chicos ya entienden todos los textos que leen, lo que tienen que hacer es hacer este tipo de actividades que hemos visto aquí, pero con textos de química o de otra materia, de la materia que tengan ellos. Saber leer. Leer es un verbo transitivo. No leemos del mismo modo un texto de química, un texto de historia, un texto de literatura o un texto de derecho. En cada disciplina se construye de manera distinta el lenguaje, la terminología es distinta y hay que aprender en cada ámbito. Yo no sé leer textos jurídicos, sé leer textos de lingüística, textos de pedagogía, no sé leer textos de, no sé, de medicina, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un trabajo importante en este sentido para que todos vayamos a una. Gracias, maestra. Muchas gracias. Tenemos una pregunta adicional. Vámonos del otro lado del pasillo. La maestra, si se pone de pie, maestra, por favor, que tiene levantada su mano. Muchas gracias. Una última pregunta para el doctor, por favor. Gracias. Bueno, yo soy maestra que forma maestros de historia de secundaria. Y quiero decirles que sí trabajamos la comprensión lectora y la desarrollamos desde los puntos y elementos del pensamiento histórico, espacio donde se sitúa temporalidad y en función de ello la causalidad con los ámbitos sociales, político, económico y cultural. Sí lo hacemos. Yo creo que más bien nos está faltando trabajar entre nosotros y vincularnos de manera interdisciplinar. Si seguimos viendo proyectos solo de ciencias sociales, solo de español, solo de ciencias, entonces no vamos a transitar en esta postura. Gracias. No, gracias a usted. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues es momento de que venga a nuestro escenario Zulia Ortiz. Si me ayuda Zulia, por favor, para entregar al doctor Casani el reconocimiento de su participación en Recrea Academy 2023, así como con la placa conmemorativa, doctor, que nos encantaría ver en su escritorio, próximamente en sus redes sociales. Eso, la verdad es que nos llenaría de mucho orgullo. ¿Qué les parece si agradecemos al doctor Casani con un muy fuerte aplauso haber cerrado los trabajos académicos de esta edición 2023 de Recrea Academy? Maestro, muchísimas gracias. Por favor, no se muevan.